Raúl, vamos a retomar la cuestión del partido de ayer porque encontrábamos, algunas personas nos llamaron, nos dijeron que dentro de esta idea del partido único, independientemente de las cuestiones que tú explicabas, Elier, relacionadas con la vigencia martiana, encontrábamos en una carta a Gómez una cuestión interesante con relación a dónde iríamos con el pluripartidismo con varios partidos. Sí, bueno, es interesante a veces ver los vasos comunicantes, ¿no? Entre el pasado, el presente, el futuro, esa relación dialéctica, ¿no? Salvando los contextos históricos que se tienen en cuenta, ¿no? Pero es interesante a veces uno, cuando lee a Martí, parece como si estuviera hablando para el presente, ¿no? Y bueno, esta frase es muy impactante, ¿no? En esa carta a Gómez del 20 de junio del 82, dice Martí: si no está en pie, elocuente y erguido, moderado, profundo, un partido revolucionario que inspire por la cohesión y modestia de sus hombres y la sensatez de sus propósitos, una confianza suficiente para callar el anhelo del país, ¿a quién ha de volverse sino a los hombres del partido anexionista que surgirán entonces? Es decir, es interesante porque hablábamos de que Martí concibió el partido para la revolución, para la independencia, para unir a los cubanos, pero también concibió el partido como una estrategia para enfrentar precisamente los peligros que corría la idea de la independencia, la idea de la revolución en Cuba en aquel siglo XIX. Entonces me parece que es muy elocuente, ¿no? esa frase, traerla al contexto bajo nuestras circunstancias actuales, ¿no? Si nos vamos del partido único, entregaríamos la posibilidad del partido a los anexionistas. Sí, exactamente, no son exactamente como esas palabras, pero como aquellos anexionistas, pero nosotros siempre decimos que como mismo ha habido una tradición independentista en nuestro país, una tradición revolucionaria, también ha habido una tradición que tiene su origen en ese anexionismo, ¿no? El anexionismo de hoy no es el mismo, ¿no? Por supuesto, es otro tipo de anexionismo, porque en primer lugar a Estados Unidos no le interesa como tal anexionarse territorialmente a Cuba como era en aquel contexto, ¿no? Pero sí a través de otro mecanismo volver a dominar a Cuba como la dominó durante la República Neocolonial Burguesa, y por eso hablábamos en el primer programa que por eso existe tanta presión sobre Cuba, ¿no? Y tratan de que nosotros importemos modelos que no son propios, que no nacen del país, que no responden a nuestra historia, y precisamente para eso, para crear esos partidos que serían los partidos del imperialismo, ¿no? Los primeros que se crearían efectivamente en un contexto como el que vivimos, ¿no? Vamos con otros temas, Elier, y opiniones que siguen entrando. Hacemos Cuba, @icrt.cu. Aquí tengo este correo, quisiera tu respuesta con relación a la opinión de María Elena Pendas de Minas de Matahambre en Pinar del Río. Nos dice María Elena: opino que Cuba, desde tiempos muy prematuros, avanza a su aspiración de un Estado socialista de derecho. Por ello sugiero lo siguiente, aquí está la sugerencia de María Elena, esta pinareña: encauzar los esfuerzos de la nación en la consolidación o edificación del socialismo, o sea, incluir esta idea textual, según sea el caso y el objetivo que se persigue y sus condiciones reales. Y propone, donde dice, el Estado tiene como fines esenciales, o sea, está aludiendo a los fines esenciales del Estado de los que hablamos el miércoles, incluir lo siguiente: debe trazarse el objetivo de promover un plan estratégico para el desarrollo local sostenible. Y bueno, ella aclara, digamos, para la articulación de propiedades mixtas, cooperativas técnicas, con cuestiones como las energías limpias, aguas finitas, nutrición, salud ambiental, otras de urgente necesidad. Lo que infiero, en resumen, incluir dentro de los fines esenciales del Estado la idea de promover un plan estratégico para el desarrollo local sostenible. Y pienso en la idea, Elier, de la que se ha hablado en varias oportunidades, de potenciar la autonomía de los municipios, la autonomía local, y creo que pudiera estar por ahí. Es como enfocar, digamos, esa autonomía desde una perspectiva de los fines del Estado. Bueno, agradecer en primer lugar a María Elena por su opinión. Efectivamente, es uno de los propósitos de toda la estrategia de desarrollo del país, y que incluso en la Constitución se refuerza en gran medida. Es decir, hay una intención en fortalecer el papel del municipio como célula fundamental, ¿no? Ahora, sí, como está puesto en el proyecto, es decir, la intención en ese es decir, que estamos hablando del capítulo, ¿no?, de los fundamentos políticos. Sí.
está puesto en los fines del Estado de manera genérica, sí, de manera general, ¿no? Promover un desarrollo sostenible que asegure la prosperidad individual y colectiva. Es decir, se pone de esa manera, pero no se entra en el cómo, porque el cómo puede tener muchas ramificaciones, ¿no? Y muchas especificidades que, como explicábamos también en el programa de miércoles, ¿no? Se trata de evitar que en la Constitución entrar ya en los cómo, ¿no? Y se trata de principios que se establecen de manera general y que después las leyes, las estratégicas, de hecho hay que decir que eso está puesto en los lineamientos, es decir, como lo plantea María Elena, está reflejado en los lineamientos de la política económica y social y en la visión estratégica de desarrollo del país hacia el 2030. Lo que sucede es que todo lo que está en esos documentos, que se tuvieron en cuenta para la elaboración del proyecto constitucional, no se puede introducir en la Constitución. Pero bueno, insisto y agradezco la opinión y creo que, como decíamos también, ¿no? Todas las opiniones van a ser analizadas en función de mejorar este proyecto, que estoy seguro que con esa savia popular realmente vamos a lograr un proyecto mucho mejor. Decías, Elier, esto no se puede incluir, y yo me gustaría recapitular la idea de el hecho de que no se pueda incluir, yo creo que más que poder, responde a cuestiones, en primer término, de índole práctica, del sentido, del fin, del objetivo de una Constitución como norma genérica fundamental, como norma que establece principios. Esto es un tema del que hemos hablado e indudablemente regresamos en una y otra oportunidad, porque muchas especificidades de algunos de los temas que proponen las millones de cubanas y cubanos que hoy están opinando son absolutamente válidos. Lo que ocurre es que, como la Constitución establece principios generales, yo creo que son opiniones válidas y muy prácticas, tal vez para el proceso legislativo posterior, una vez aprobada la Constitución, para implementar, en este caso, digamos, las funciones del Estado con relación al papel de promover este plan estratégico para el desarrollo local sostenible, lo cual indudablemente no es descabellado, porque tal como estás explicando, en los documentos del partido y en la propia esencia de la Constitución está este interés de desarrollar estos planes desde la perspectiva local. ¿Es así de esta forma? Efectivamente. Bueno, usted también es abogado, así que entiende perfectamente y lo puede incluso explicar mejor que yo en ese sentido, ¿no? La idea de lo que es una Constitución, que es importante, ¿no? Independientemente, insisto, que todas las opiniones son interesantes y pueden aportar. Bueno, vamos con otro criterio, Elier, pero no, indudablemente lo explicas mejor porque tienes la visión histórica, pero además tienes la experiencia como diputado de la Asamblea Nacional y has formado parte del grupo de personas que han tenido la misión a nombre del pueblo de Cuba de elaborar este proyecto con el antecedente importante de años de trabajo que está escrito en el proyecto que hoy discutimos y que se ha declarado ampliamente a través de los medios de comunicación. Bueno, es un diálogo de saberes, y bueno, todo lo que aporte, sobre todo esa inteligencia popular, claro, va a ser muy importante. Vamos con otra opinión. Tengo otro criterio. Este es de Rafael Jerez Landrove. Nos dice Rafael: considero de suma importancia que en el capítulo 1, en los principios fundamentales de la nación, o propone él, tal vez en el 2, en relaciones internacionales, se incluya un artículo o un párrafo. Dice, pienso que será mejor un artículo que diga lo siguiente, él redacta incluso la propuesta: Cuba es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Creo que hay una idea con relación a esto ya en el texto, Elier. Bueno, efectivamente, agradecer también esa opinión. En el texto, está el artículo 12, que el artículo 12 tiene una historia también. Es decir, muchos de los artículos de este proyecto también tienen anclaje, ¿no?, en las constituciones anteriores. En el caso del artículo 12, específicamente, que no menciona el nombre de la base ilegal estadounidense en Guantánamo, cuando uno lo lee inmediatamente nos damos cuenta que se está refiriendo a él. Vamos a recordar que dice, la República de Cuba, este es el artículo 12,
repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos o concesiones concertados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanía e integridad territorial. Claro, no dice Guantánamo, pero es que uno lo infiere rápidamente. Las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera. Tiene que ver indudablemente con lo que plantea Rafael. Y está incluso con otra redacción, pero con la misma intención. Uno revisa la Constitución del 40, hay un artículo en la Constitución del 40 que se refiere precisamente a esto también. Lo que dice es que Cuba no concertará o ratificará tratados de este tipo, ¿no?, que hayan sido firmados bajo la coerción, bajo la amenaza, bajo la fuerza, como fue el caso del tratado que llevó al establecimiento ilegal de Estados Unidos en Guantánamo, ese puñal que todavía llevamos clavado, sí, ¿no?, en nuestras espaldas. Pudiera y lo que pasa es que en este artículo, como está desde la Constitución del 76, porque ahí no se ha cambiado, es decir, se mantiene, como está en la Constitución del 76, se refuerza la condena a esa presencia y se dice que se consideran nulos e ilegales. Es decir, ahí no solo nulos, sino también ilegales. Ilegales, es decir, es mucho más directo y se refiere precisamente a esa presencia, a esa base ilegal en Guantánamo. Pero además de eso, en el capítulo de las relaciones internacionales, en el inciso B, que habla de la República de Cuba, sí, la República de Cuba basa las relaciones internacionales en varios aspectos, ¿no? Y en el inciso B dice, sostiene la voluntad de observar de manera irrestricta los principios y normas que conforman el derecho internacional, en particular la igualdad de derechos, la integridad territorial. Sí, cuando se habla de integridad territorial, tiene que ver con eso, ¿no? Que específicamente esas bases militares, no solo en Cuba, sino las que existen en el mundo, en la mayoría de los casos, para no ser absoluto, pero bueno, sí, en la mayoría de los casos violan la integridad territorial de los países. Te decía que tal vez esta formulación general, y me puedes ayudar en el espíritu de la redacción de ustedes y en los documentos que sirvieron de precedente, la historia constitucional de Cuba, tal vez la formulación general y no expresa de la cuestión del territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo responde a lo que decíamos ahorita también, de la generalidad, de la abstracción, para poder entender que no es solo con Guantánamo, sino en cualquier tipo de pacto o de acuerdo que se produzca en el presente y en el futuro cuando esté rigiendo esta Constitución. Efectivamente. Y además marca una posición de principio. Marca una posición de principio en relación a cualquier tipo de tratado que se trate de imponer de esa manera, ¿no? Bien, te propongo hablar ahora, regreso contigo del artículo 6. Hemos referido en una y otra oportunidad al artículo 5 con relación al papel del partido. Ahora, el artículo 6 alude a la Unión de Jóvenes Comunistas. Tenemos un artículo muy similar en la Constitución vigente. En esta oportunidad se habla de organización de la juventud cubana de vanguardia con el reconocimiento y estímulo del Estado y que contribuye a la formación en los jóvenes y principios, bueno, de los principios revolucionarios y éticos de la sociedad. ¿Por qué consagrar tanto en el 76 como en este proyecto un artículo a la Unión de Jóvenes Comunistas específicamente? Bueno, yo creo que ese es un artículo importante. En el sentido de, bueno, nosotros en Cuba no tenemos un Ministerio de Juventudes, por lo tanto, de que se le dé alcance constitucional a ese apoyo, a ese estímulo del Estado, a esa vanguardia juvenil organizada en la Unión de Jóvenes Comunistas, me parece que es importante y que sea desde un mandato constitucional. Sí, eso yo creo que desde el 76 creo que en gran medida se mantiene igual. En este proyecto es muy importante que aparezca ese artículo. También tenemos opiniones aquí que están llegando ahora mismo con relación a lo que inicialmente teníamos nosotros el miércoles, las valoraciones con relación al Estado socialista de derecho. Creo que la construcción colectiva, Alier, tú explicabas que en el glosario intentaron seguir una lógica de un concepto sencillo, comprensible, pero muchas personas están intentando llenar de contenido un poco más el concepto de Estado socialista de derecho, y yo creo que en algún momento pudiéramos regresar y escuchar, compartir esas valoraciones. En el caso del miércoles teníamos el criterio de dos profesores, un matancero, otro profesor del IRRI aquí en la capital, pero indudablemente del miércoles a hoy han continuado llegando hasta nosotros más criterios con relación a cómo conformar ese concepto de Estado socialista de derecho, porque repetimos, es básico, está irradiando todo el proyecto de Constitución y está denominando
explicado de manera muy clara, muy sucinta, el proyecto por el que los cubanos y las cubanas vamos a transitar en los próximos años, y como hemos dicho, es un concepto autóctono, es un concepto diferente, se separa, como decía uno de los profesores, de Estado de Derecho y de Estado social de derecho, y explicaba él en su concepto por qué específicamente. Bueno, yo creo que pudiéramos regresar, Elier, en próximos programas con más de los fundamentos políticos, porque queda mucho por decir. Incluso, tal vez en el propio texto de Constitución, es decir, muchas personas están emitiendo opiniones, aquí lo tengo con relación, como hemos dicho, al preámbulo que se encuentra antes del título 1, y creo que el preámbulo tiene también mucha relación con este carácter que informa toda la Constitución, tanto como el título 1, también el preámbulo claro, tiene un carácter importante para irradiar principios al resto de los artículos. A mí, lo que tú decías sobre el tema del concepto, a mí me parece que se trata sobre todo de las cosas de que llenemos nosotros de contenido y que divulguemos ese contenido constantemente para que se interiorice de esa manera, y que no debemos tenerle miedo a los conceptos. Han tratado muchas veces de vaciarnos de contenido esos conceptos o robarnos esas terminologías que también tienen una tradición desde el pensamiento de izquierda, desde el pensamiento marxista, nos pasa con otros términos, y de lo que se trata es de eso, de que constantemente logremos darle el contenido nuestro, ¿no? Por ejemplo, el tema de derechos humanos, sociedad civil, democracia, todos estos términos, a veces en el terreno del lenguaje se libra una batalla cultural también importante, ¿no? Entonces, en el glosario, como tú decías, se trató de poner de manera sencilla, que se entendiera, pero todo lo que se pueda aportar para ampliar con ese contenido que es el que le estamos dando nosotros, yo creo que es importante, y por eso el aporte de los profesores era muy bueno, ¿no? El que hacían en el programa pasado. Bueno, te agradezco la comparecencia del miércoles, también la de hoy. Vamos a ya anunciar cuál será la cuestión que trataremos en Hacemos Cuba la próxima semana. Tú referías la palabra derechos. Creo que una de las cuestiones más interesantes del proyecto que hoy tenemos las cubanas y los cubanos a discusión es la formulación mucho más amplia por mucho con relación al texto de 1976 en cuanto a derechos. Bueno, pues con relación a los derechos vamos a estar nosotros aquí en el estudio conversando con el doctor Ariel Mantecón, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Junta Directiva Nacional de la Organización de Bufetes Colectivos, un jurista con muchísima experiencia en el análisis de cuestiones de este tipo, pero que además ha estado junto a ustedes también en la comisión, en la redacción del proyecto de Constitución. Ahora, teniendo en cuenta que la formulación de los derechos es tan amplia, vamos a intentar la semana que viene concentrarnos sobre todo en esta formulación, vamos a decir, general de los derechos, pero en el artículo 94. Les invito, en los días que quedan hasta el próximo miércoles, revisar el artículo 94. Habla de garantías jurisdiccionales de los derechos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en fin, diciéndolo resumido y rápido, los derechos consagrados en la Constitución van a tener una protección en los tribunales. O sea, que si a usted se le vulnera alguno de los derechos que están aquí expresados, que son bastantes, que son una formulación amplia, bueno, pues existirá un mecanismo para, desde el punto de vista jurisdiccional, ¿qué es jurisdiccional? Son los tribunales, que usted pueda ir a reclamar la vulneración de ese derecho. ¿Cómo, en principio, cuál es el espíritu de este artículo 94? Reitero, con relación a los derechos, de ello estaremos dialogando, reitero, con Ariel Mantecón el próximo miércoles y el viernes también en nuestra revista Buenos Días. Agradezco tu presencia. Gracias a ustedes. Y seguiremos indudablemente en este amplio proceso de consulta popular en el que millones de cubanas y cubanos nos convertimos en este poder constituyente para darnos una nueva ley de leyes. Adelante, Raúl, entonces regreso contigo. 8:28 minutos, vamos a otro de nuestros